de proyectos eléctricos se trata. Desde 1968, somos el socio de negocio de miles de empresas peruanas. Hace unos años atrás, empezamos el camino hacia la transformación digital y debido a la coyuntura actual, aceleramos nuestro proceso y adaptación. Ahora, ponemos a disposición una herramienta tecnológica que facilitará el día a día de nuestros clientes. Descubre una nueva forma de comprar en nuestra renovada página web e-commerce de Promelsa, de fácil navegación, porque entendimos de los procesos. Ahora, demandan menores tiempos de respuesta. Es por ello que en promelsa.com.pe encontrará más de 5.000 productos disponibles con información técnica detallada para que de esta manera usted pueda realizar la correcta selección de todos los componentes eléctricos que necesita para sus proyectos. Nuestros productos con la misma calidad y con la misma garantía de siempre están disponibles a un solo clic, 24/7 y a nivel nacional, con los precios más competitivos del mercado y con un eficiente servicio de delivery. Nuestra experiencia y el acercamiento con nuestros clientes nos permitió entender las distintas motivaciones cuando se hace frente a una necesidad de producto. Por ello, en promelsa.com.pe podrá navegar de manera intuitiva, gracias al orden que le hemos dado a nuestra jerarquía de productos y a nuestro potente buscador de palabras clave. Además, contamos con distintas formas de pago a su disposición, para que este no sea un inconveniente al momento de comprar. Nunca fue tan fácil ahorrar tiempo y dinero en adquirir distintos materiales eléctricos, desde accesorios para una celda en media tensión, herramientas aisladas, hasta luminarias residenciales. ¿Aún no te has registrado en www.promelsa.com.pe? Una nueva manera de comprar. Con nuestra web podrás tener más tiempo para ti y los tuyos. Somos Promelsa, líder en soluciones eléctricas e impulsadora de la transformación digital en la industria del B2B. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Promotores eléctricos, Promelsa les da la bienvenida el día de hoy a un nuevo webinar, ¿de acuerdo? Para poder mantenernos en contacto frecuentemente. Suele suceder que estas presentaciones derivan de la comunicación que tenemos constantemente con ustedes, que nos sugieren plantear algún conversatorio, alguna charla, de tener la oportunidad de poder mostrarle algunas actualizaciones en los productos que tenemos, reforzar algunos conocimientos o en todo caso también poder tener la oportunidad de recibir sus inquietudes, ¿no? Ahora tenemos un chat también aquí en esta plataforma en el cual nos permite pues estar comunicado, que esta comunicación sea de ida y vuelta, ¿no? El día de hoy, como parte de la unidad de negocio que tiene Promelsa en la fabricación de transformadores, celdas, tableros y subestaciones eléctricas, soluciones a medida, vamos a presentar un poco el tema de los transformadores de distribución trifásicos, ¿no? Estos equipos que se utilizan intensivamente en todo el recorrido de la energía eléctrica. El día de hoy puntualmente vamos a hablar de aquellos de media tensión, los que se encuentran en la distribución eléctrica, ¿no? Ya cuando se va a utilizar la energía, luego de pasar de la generación y la transmisión. Hemos tenido, por lo menos en los últimos años, la utilización de tipos de transformadores diferentes a los que normalmente o generalmente conocemos, como aquellos transformadores refrigerados en aceite mineral. Ahora ya tenemos también los que se utilizan del tipo seco, encapsulado, y también los transformadores pues, refrigerados en aceite vegetal. Siendo estos últimos los que se están empezando a utilizar cada vez intensivamente, ¿no? Principalmente en la minería, como sector fundamental de la economía del Perú, utilizan mucho estos transformadores, todos, por decir, están migrando ya a este tipo de equipamiento, y también las compañías eléctricas han logrado o han tomado la decisión de poder tener estos equipos para tenerlos en sus redes, ¿no? Entonces,
ya se encuentran homologados, reiteren, estas compañías eléctricas y seguramente, ya que en esta sala de conversación seguro hay proyectistas, contratistas, gente que está involucrada en el tema eléctrico, van a encontrar en algún momento en sus requerimientos, en sus trabajos en el día a día, eh, a los transformadores refrigerados en aceite vegetal. Entonces, este puede ser un espacio en el cual vamos a comentar algo de ello, ¿no? Tengo aquí un slide, una presentación, un PPT para ir mostrándoles y ir conversando un poco, ¿no? Yo también normalmente suelo, cuando abordo estos temas, utilizar mucho el tema de la pizarra. En breve vamos a implementar el tema de pizarra electrónica también para alguna de las charlas que vamos a tener acá en Promelsa, en donde amerite sí pues la utilización de este medio. Pero el día de hoy seguramente voy a utilizar un Excel que también me va a poder seguro mostrarle algunas cosas para que ustedes puedan ver, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Y bueno, el título lo dice este primer slide, ¿no? Transformador de distribución trifásico. En el recorrido de la energía eléctrica, que es algo que acabo de mencionar hace poco, participan intensivamente muchos equipos, no solamente los transformadores en este tema, sino también conductores eléctricos, equipos de soporte como las torres de alta tensión, postes, terminaciones, aisladores, etcétera, etcétera, ¿no? Un sinfín de equipos, accesorios, piezas, productos para poder tener la energía eléctrica aquí, para poder disfrutarla en nuestras viviendas, ¿no? Como clientes menores, y también los clientes mayores, que son las industrias, con mucha mayor razón necesitan para mover todo su producción, la energía eléctrica como fuente principal. Ahora, tenemos distintos fuentes de generación, la más conocida son las turbinas con el aprovechamiento de la caída de agua, pero ahora pues ya tenemos, ¿no?, mucho en boga como este parque eólico en Punta Lomitas que está en Ica, ¿no? Energías alternativas, ¿no? Reitero, energía eólica, energía fotovoltaica, el gas de camisea también es otra fuente que nos puede brindar energía eléctrica, ¿no?, transformable en energía eléctrica, etcétera. Como sea que fuese, hay un inicio de la generación de la energía, eso se llama, va la redundancia, generación, la transmisión, que es el recorrido de traerlo seguramente de distancias bastante, ¿no?, lejanas, lugares lejanos, poder traerlos principalmente a la costa, ¿no?, donde regularmente o donde normalmente se consume mayor energía eléctrica, en las grandes ciudades, ¿no?, como Lima, Trujillo, Piura, Ica, Arequipa, ¿no?, está el mayor consumo de la energía eléctrica, ¿no? Y eso lo vemos cuando se hace un mapa satelital del Perú o de las costas de Sudamérica. Normalmente las ciudades pegadas a la costa son las que se ven en el mapa, pues, con un mayor consumo de energía, ¿no? Entonces se da la idea de que la energía eléctrica se genera normalmente alejada a la costa, entonces por eso hay un periodo de transición o de transmisión de la energía y llega aquí. Cuando llega a la costa, ya esta energía eléctrica, hablando ya, entrando ya en materia, nuestro tema, llega a un voltaje en media tensión, ¿no? La generación hace de que, en el periodo de generación, hace de que la tensión que se tiene es baja, menor, y se eleva la tensión para que se reduzcan las corrientes y los conductores eléctricos en la transmisión no sean muy grandes o de un calibre muy grande, y también para evitar al subir la tensión de que las pérdidas sean un poco despreciables al momento de que ya llega a los lugares de consumo como las ciudades. Ahora, cuando la corriente, el voltaje llega ya a las ciudades donde va a haber el consumo, se hace el efecto inverso. Se reduce esa tensión a niveles manejables. Y es que en la transmisión viaja 138 kV, 60 kV, 500 kV, y esas son tensiones que no son manejables para una ciudad, ¿no?, que tiene tránsito de personas. En ese sentido, cuando llega ya la energía a la ciudad, se reduce a valores más manejables, 22.9 kV, 10 kV, 33 kV, ¿no? Entonces, eso es media tensión. Decimos que media tensión abarca desde 1000 voltios o 1 kV hasta 36 kilovoltios, ¿sí? Podemos decir eso, ¿no?
Entonces, allí tenemos ya un nivel de tensión manejable en el cual ya se ramifica o se distribuye la energía eléctrica en toda la ciudad, en todas las necesidades, tanto para clientes menores que somos nosotros en nuestras viviendas, como para clientes mayores que están en las industrias o consumen a gran escala la energía eléctrica. Ahora, ¿qué es un transformador? Realmente es bastante rápido. Lo que les muestro es un equipo, es una máquina estática que tiene la propiedad de convertir una tensión y corriente inicial en otra diferente a la salida, luego de pasar por un fenómeno electromagnético, una inducción electromagnética que hace que la tensión y corriente que hay en un bobinado o en un devanado pase a otro que se encuentra en el otro extremo del núcleo y te produzca una tensión y corriente diferente, ¿no? A ellos los une, entre comillas, porque no hay una conexión fija, sino es un soporte, pues es un núcleo de acero silicoso. Como pueden ver en la figura, este es el diagrama clásico de un transformador. Ya va más de 100 años, ya nos vamos casi a los 150 años desde que se fabricó. William Stanley, que fabricó el primer, o diseñó, ideó, construyó el primer transformador eléctrico, ya ha pasado más de 100 años y hasta el día de hoy se mantiene el mismo principio, ¿no? De inducción electromagnética para hacer este fenómeno de cambio de tensión y corriente, ¿no? Entonces, ¿por qué se requiere un transformador? Imagínense ustedes, haciendo el ejemplo sencillo de que en casa, pues nosotros tenemos o utilizamos 220 voltios para nuestros artefactos, computadoras, etcétera, iluminación, etcétera, en casa, y la tensión a la cual estás distribuyéndose la energía en la ciudad, en los postes que ustedes ven fuera de casa, están a 22.900 voltios. Entonces hay que tener un elemento que pueda transformar esos 22.900 voltios y reducirlo a 220 voltios para poder tener tranquilamente en casa la energía adecuada para nuestros equipos. Eso mismo también pasa en las industrias. En las industrias hay motores que funcionan a 380 voltios trifásicos, a 440, a 220 también, o alguna otra tensión. Pero reitero, en las redes que las compañías eléctricas brindan en las ciudades, que están en las redes eléctricas que se encuentran en las calles, ¿no? La energía es llevada a 10.000 voltios, 22.900 voltios. Se hace necesario reducirla. Entonces, ahí entran los transformadores de distribución a hacer esa función, a reducir esa media tensión y llevarla a baja tensión, que es lo que normalmente utilizamos los clientes menores en casa y también las industrias que la necesitan para mover toda su producción, ¿no? Entonces, este es el dibujo clásico de un transformador. Aquí, al lado izquierdo, bueno, al lado izquierdo de ustedes está ya el transformador, pues, uno terminado ya, ¿no? O sea, todo ese dibujo donde se ve núcleo y bobinas, luego está cubierto por una cuba o tanque de acero con otros elementos más que acompañan. Obviamente no queda tan sencillo como se ve en la imagen, sino también hay ya todo un arreglo, hay una concepción o diseño del transformador para tenerlo listo y pueda cumplir su función. En la tipología de los transformadores o tipo de transformadores, nosotros tenemos o podríamos abordarla de distintas formas según su función, para qué niveles de tensión está destinado, si la tensión secundaria es menor o mayor, según el medio refrigerante, y cuál es el tipo de refrigeración que se da, ¿no? Normalmente los transformadores van inicialmente, creo yo, que deberíamos diferenciarlo por los sistemas de tensiones de frente, ¿no? Si es monofásico o trifásico. Ese es uno de los tipos de una tipología válida, ¿no? O inicial, fundamental. Lo otro es saber para qué función o cuál es, a qué necesidad debe entrar el transformador, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos tener los transformadores de potencia, ¿no? Que ya dijimos que es para la generación y transmisión. Allí se utilizan grandes transformadores para poder elevar a 500 kV, 138 kV, etcétera. O si el transformador es para distribución, que es nuestro tema el día de hoy, que es para la repartición ya en las zonas de consumo, como las grandes ciudades. Ahí están los transformadores de distribución. O si son transformadores de medida, que son más pequeños, por ejemplo, los que se usan en los tableros eléctricos y tienen una función bien específica, ¿no? Entonces son pequeñitos.
Esa sería otra de las tipologías válidas con las cuales nosotros podemos empezar a abordar el equipo, ¿no? Según el medio refrigerante también es otra tipología importante, ¿no? Porque aquí nos dice si el transformador es refrigerado en aceite, y a la vez si es mineral o vegetal, que hay dos tipos ya, o si el transformador es seco, si es seco impregnado o seco encapsulado. Entonces la tipología eh, ¿cómo se llama? Del tipo de refrigerante hace de que el transformador podamos saber qué tipo de equipo es, ¿no? Un transformador refrigerado en aceite mineral o vegetal, ya sabemos su constitución, tiene una cuba, aisladores, seguramente un tanque conservador, etc. Si se trata de un transformador seco encapsulado, ya sabemos que es más pequeño, que no tiene cuba, que tiene cápsulas o de resina epoxi que recubre la bobina, tienen otra forma de conexión, tienen otra forma de montaje, entonces es importante conocer ello, ¿no? Hablando de los tipos de transformadores por su función, ¿no? En distribución eléctrica nosotros tenemos los monofásicos, tenemos los trifásicos, los tipos pedestal, los secos y especiales y los transformadores mixtos. Estos son los transformadores para distribución que regularmente, normalmente, generalmente se utilizan aquí en el Perú para toda la distribución eléctrica, ¿no? Tanto compañías eléctricas, usuarios, industrias, suelen mandar a fabricar estos equipos para el aprovechamiento, conducción, manejo de la energía eléctrica dentro de sus instalaciones, de las redes, etcétera, ¿no? Entonces, los transformadores monofásicos son equipos, en principio, ¿no? Que está al inicio, son equipos que sirven para entregar, distribuir energía eléctrica en lugares donde no hay, por ejemplo, industrias o donde hay una cantidad de viviendas menores, ¿no? O sea, por ejemplo, en zonas rurales, centros poblados, zonas de nuestra sierra, de la selva, donde solo hay pocas viviendas en determinado lugar, no se hace necesario colocar un transformador trifásico. Uno, porque en esos centros poblados pequeños no hay industria, entonces no es necesaria la energía trifásica, podría ser monofásica con 2 hilos o un hilo, y las potencias también que se manejan no son grandes, porque son para uso, entre comillas, doméstico, ¿no? Entonces ahí podría ser de 15 kVA, de 25 kVA, 35 kVA, suficiente. Por temas de economía es lo ideal, ¿no? Es un proyecto económicamente factible, ¿no? El poste también que va a llevar el conductor eléctrico para esos centros poblados que tiene un transformador monofásico, puede ser de madera, ¿no? Ya no necesitas 3 hilos trifásicos, sino solamente un hilo, toma tierra también. Entonces se hace ideal que para lugares así los transformadores monofásicos sean lo ideales. Por eso es que, por ejemplo, los transformadores monofásicos no los vemos en las ciudades como Lima, ¿no? Montados en las redes aéreas, porque aquí en Lima y las grandes ciudades donde hay mucha industria y los consumos son mayores, sí se necesita, 3 líneas trifásicas y se necesita potencias considerables para alimentar todo lo que usted sabe pues, que tenemos en las ciudades como consumo energético, ¿no? De energía. Los transformadores pedestales es un equipo, realmente para hablar de pedestales hay que hacer de pronto una reunión parecida a esta, o sea, una capacitación, una charla, un conversatorio aparte, pero decirle que el transformador pedestal es un equipo que reemplaza una subestación convencional que tiene celda de llegada, transformación y baja tensión en una sola unidad compacta, ¿no? Que tiene estos 3 componentes o 3 elementos o 3 apartados en un solo equipo. Es más compacto, entonces es el reemplazo ideal para aquellas subestaciones que tienen problemas al momento de instalarse en lugares con poco espacio, ¿no? Entonces es ideal ese tipo de equipo, ¿no? Y aparte de los pedestales, pues se pueden instalar en la vía pública, son equipos diseñados por la seguridad que tienen y lo aislado que se encuentran. Por eso se dice que los pedestales son equipos de frente muerto, toda la parte de la conexión en media está completamente aislado, tiene todo un sistema de conectores enchufables, hace de que el equipo pueda instalarse en la vía pública, en lugares donde hay tránsito de personas. Entonces es interesante ese tipo de equipo, ¿no? Los transformadores secos y especiales, reitero, aquí entra la gama, pues, los transformadores, por ejemplo, secos encapsulados, que son los que más se conocen, que ahora, pues, es utilizado mucho, ¿no? En los centros comerciales, hospitales, edificios de oficina, etcétera, en lugares donde hay mucho tránsito de personas en edificaciones, en donde la subestación se encuentra dentro de la edificación,
estilamos mucho en el Perú utilizar transformadores secos y especiales. En esos lugares podríamos poner transformadores refrigerados en aceite vegetal también, ¿no? ¿Por qué no se pone transformadores refrigerados en aceite mineral dentro de los centros comerciales, teatros, hospitales, edificaciones, ¿no? En esos lugares donde hay tránsito de personas. ¿Por qué? En hospitales, ¿no? Estadios. ¿Por qué no se ponen los transformadores refrigerados en aceite mineral? Porque nosotros tenemos un Código Nacional de Electricidad donde claramente dice que en ese tipo de instalaciones o lugares donde hay tránsito de personas, muy cercana a la subestación o bueno, transite en esa edificación, está prohibido la utilización de transformadores refrigerados en aceite mineral, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el transformador en aceite mineral, el fluido mineral es combustible, ¿no? Es propenso a poder a incendiarse si sobrepasa su punto de combustión, de ignición, que está alrededor de los 120 grados centígrados. Entonces, ¿qué dice el código? Que están prohibidos esos transformadores en aceite mineral y solo se permite la utilización de transformadores secos, ¿no? O aquellos transformadores que tengan un fluido de alto punto de ignición y que no emanen gases tóxicos. Entonces, en esa línea entran los transformadores en aceite vegetal. Prácticamente te está diciendo que puedes instalar un transformador en aceite vegetal. No te lo dice directamente con nombre y apellido, pero te da a entender de que se refiere a esos equipos, ¿no? Entonces, podríamos también instalar en subestaciones de uso interior con tránsito de personas transformadores en aceite vegetal. De hecho, muchos usuarios, proyectistas, así lo hacen también, ¿no? Por último, los transformadores mixtos son aquellos equipos de paso de toda la gama de transformadores. Los mixtos no son equipos de fuerza, de ser un trabajo franco, ¿no? Sino son equipos para tomar mediciones. Son equipos de paso, equivalente, por decir, a una gran pinza perimétrica puesto en una línea de media tensión, ¿no? Te toma corrientes y tensiones y te los lleva a valores manejables para que puedas tener allí, ¿cómo se llama? La lectura de los consumos que se tienen en ese instante, ¿no? Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, compran estos transformadores mixtos? Las compañías eléctricas, la compra o la mandan a fabricar algunas grandes industrias en donde también la montan dentro de sus instalaciones para controlar los consumos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, hablando del transformador trifásico de distribución, que es el tema del día de hoy, bueno, decir pues que estos equipos tienen ventajas sobre los transformadores monofásicos. Hace poquito hablábamos, tiene la capacidad de entregar mayor potencia, pueden abastecer tanto requerimientos de energía trifásica y al mismo tiempo también monofásico. Un transformador de este tipo, de distribución trifásico, te puede también no solo dar tensiones trifásicas, también monofásicas, con los arreglos que se hacen en el lado de baja tensión, ¿no? Normalmente están hasta 36 kilovoltios de tensión, o sea, 36 kV, pues pasando por 4.16, 7.2, 10 kV, 13.2 kV, 20 kV, como utiliza Enel, ¿no? En Lima Norte, ¿no? 22.9 kV, como es la mayoría de tensión de redes que se tiene en el Perú. Generalmente es 22.9 en la mayoría de lugares del Perú. Y también en algunos lugares tenemos 33 kV, ¿no? La potencia, normalmente algunos dicen que es hasta 5 kVA, perdón, 5 MVA, pero podríamos decir ahí que podría darse hasta 10 MVA, ¿no? 7, 8 MVA, con esos niveles de tensión, consideraríamos entonces en este rango máximo, con este valor máximo, desde cero a los transformadores de distribución, ¿no? Es importante conocer el tema de las normativas, de las normas técnicas. Todo fabricante de transformador que se precie de entregar un equipo adecuado tiene que basar todo su diseño en normativa internacional, ¿no? Que nos da o le da al usuario, a todos, nos da el aseguramiento de que el transformador ha sido construido que ha sido construido con parámetros, con directivas, con instrucciones, con valores adecuados para su funcionamiento, para cumplir su cometido para el cual fueron construido y también para no poner en peligro a las personas, ¿no? O los operarios que tienen el equipo, ¿no? Existen normas internacionales
La norma IEC es la norma por excelencia que nosotros en el Perú hemos adaptado para nuestros equipamientos eléctricos, ¿no? Es la norma fundamental, y en el caso para transformadores es las normas IEC 60076, la norma madre, ¿no? Para la construcción de transformadores. Son varios capítulos que se tienen, ¿no? En donde se toca cada uno de las componentes en todo el proceso de fabricación del equipo, ¿no? No solo en el diseño, sino en la construcción y en las pruebas que se debe hacer esos equipos. Entonces, todos los fabricantes de transformadores obedecen a la norma IEC. Es por eso que cuando te entregan el transformador, en la placa de características, lo primero que ves es norma de fabricación IEC 60076. Esa es la norma internacional en la cual todos los fabricantes debemos obedecer, y tenemos los fabricantes, obviamente, esa norma dentro, la hemos adquirido y nos basamos en ello para la construcción, ¿no? También hay normativa americana, ¿no? Sectores como la minería, en el cual ellos tienen en el trabajo que realizan equipamientos con normativa americana, son equipamientos muy particulares para ellos. Exigen también a veces que los transformadores que entran en funcionamiento o que van a operar en todo su emplazamiento también sean bajo normativa americana ANSI, ¿no? Como por aquí está, creo. Ajá, ahí está. Entonces, los fabricantes también podemos construir bajo normas americanas, ¿no? Tienen otros valores, ¿no? En los parámetros técnicos del equipo, y se puede construir de esa forma, ¿no? Es similar, o mucho de los puntos que tiene la norma IEC también las abarca la norma americana, la norma ANSI, pero tiene otros valores, digamos, rangos más altos, de parámetros técnicos, ¿no? En el equipo, ¿no? Entonces, se puede construir de ambas formas, ¿no? Pero digamos que lo más extendido que tenemos en el Perú es la norma IEC americana. Hay otras normas internacionales que a veces complementan la construcción, normas brasileras, la NBR, a veces algunos equipos. Es que aquí en el Perú, al haber inversión extranjera, a veces hay una compañía brasilera que está haciendo un proyecto aquí en el Perú y te pide que el transformador sea bajo normativa IEC, pero que algunos puntos se complementen con la NBR, que es la norma brasilera, ¿no? Porque seguramente ellos están acostumbrados a ello. Entonces el fabricante también mira otras normativas en la construcción del equipo. Pero lo importante es que en cada una de ellas se toma estrictamente esos valores para poder cumplir al momento del requerimiento de los clientes o los usuarios con lo que está pidiendo. También es importante decir que, aparte de las normas IEC y las normas americanas o las normas internacionales que obedece un fabricante, nosotros, los que construimos transformadores, también miramos mucho y le prestamos mucha atención a la normativa propia de la compañía eléctrica que tiene a cargo esa concesión donde se va a montar el equipo. Si se va a mandar a construir un transformador para una industria que se encuentra en Lurín, nosotros sabemos de que lo vamos a construir bajo normas IEC 60076 y otras que complementan, pero también sé que ese transformador que está en Lurín pertenece a la concesión de Luz del Sur. Por lo tanto, tengo que tener conocimiento o tener los documentos de normativa técnica que Luz del Sur exige para los transformadores que se instalan en sus redes. Entonces también le presto atención a esa normativa. Igual ocurre, si en Puente Piedra voy a montar un equipo, miraré la normativa técnica o algunos exigencias que te plantea en él para los transformadores que se van a montar en esa zona. Y así suele suceder, ¿no? Los usuarios, clientes, quien mande a fabricar un transformador, a veces no te entrega todos estos documentos como normativas que mencionamos, ¿no? De hecho, no necesariamente las tienen que tener, ¿no? Pero un fabricante serio, como nosotros, al conocer todos estos detalles, sí sabemos, pues, ¿no? O sea, mucho, por ejemplo, nosotros preguntamos, ¿dónde van a instalar el equipo? En Piura, en Trujillo, en Puente Piedra, en San Isidro, lo van a instalar en el centro de Lima, en Cañete, en Ica, que es Electrodunas, o no sé, en Camaná, que es SEAL, pero 1000 metros. Entonces nosotros, es un dato importante saber en qué lugar geográfico se instala el equipo, un poco también para ver el tema, como les digo, de las normativas y acertar y que los usuarios no tengan inconvenientes al momento ya de entrar en funcionamiento el equipo y tener seguramente la aprobación también de la compañía eléctrica, ¿no? Entonces es importante el tema de las normativas en esa concepción, ¿no?
y es algo que se exige a todos los fabricantes, ¿no? Hablando sobre tensiones nominales, hace poco lo hemos tocado también. En el Perú, nosotros tenemos, y a veces cuando vienen amigos del extranjero, ingenieros de fuera, que ven equipamientos aquí en el Perú, ¿no? Van a construir algo para aquí, para el Perú, o son proveedores de equipamientos, de productos, se sorprenden un poco porque nos dicen siempre de que es bien complicado a veces trabajar con nosotros porque hay tensiones muy variadas, las tensiones nominales que utilizan nuestros equipamientos principales. Hablando en el tema de transformadores de redes, ¿no? Tenemos 2.3, 4.16, 13.2, 20, 22.9 kV de tensiones nominales. Ellos dicen que debería prevalecer uniformizarse, ¿no? Sin embargo, las tenemos pues nosotros de esa manera, ¿no? La intención, entiendo, es que todas nuestras redes pasen en algún momento a 22.9 kV, y es por eso que, por ejemplo, hay muchos transformadores que están solicitando con doble nivel de tensión, y es que algunos equipos actualmente funcionan con 10 kV, pero se prevé que a futuro, a mediano plazo, pasen a 22.9 toda la red, y por eso el equipo está preparado para tener estos dos niveles de tensión, ¿no? Entonces, es lo que tenemos. Ahora, para cada nivel de tensión nominal, las tensiones nominales, hay una tensión máxima de red, ¿no? Que es la tensión de diseño del equipo. Si yo voy a adquirir un transformador de 10 kV de tensión primaria, por ejemplo, de distribución, sé que su tensión máxima de red va a ser 12 kV, ¿no? Algunos le llaman nivel de aislamiento, 12 kV, ¿no? Quiere decir que el transformador se construye en 10 kilovoltios, pero todo el aislamiento interno del equipo está preparado para 12 kV, ¿no? Por un factor de seguridad, ¿no? Porque podría haber una pequeña sobretensión, ¿no? O una sobretensión, entonces el transformador siempre tiene que estar un paso hacia arriba, ¿no? Un nivel superior, como medida de protección también, ¿no? No puedes tú construir un equipo exacto, ¿no? Donde podríamos ahí tener algunos problemas. Si quieres un transformador o mandas a fabricar un equipo de 22.9 kV, su nivel de aislamiento, su tensión máxima de red es 24 kV. Y así, en cada uno de los valores de tensiones nominales, tenemos una tensión máxima de red de diseño, ¿no? Y que así se construye el equipo. Hablando internamente de los transformadores, sea de distribución o de potencia, internamente encontraremos pues el núcleo bobina, obedeciendo ese principio que les comenté de la inducción electromagnética, ¿no? Del fenómeno electromagnético que hace que una tensión y corriente inicial se convierta en otra a la salida. Entonces, hay dentro de cualquier transformador de distribución en aceite un núcleo, bobina primaria y secundaria. Si hay 3 fases, habrán 3 paquetes de bobina, ¿no? Si es monofásica, habrán 2 o habrá una, ¿no? Y todo este núcleo con esta bobina, cuando están juntos ya ensamblados, se llama parte activa. Cuando se unen estas dos componentes, núcleo y bobina, a este corazón del transformador le llamamos parte activa. Ahora, esta parte activa está rodeada de aceite dieléctrico, envuelve cada una de sus partes, está inmerso en aceite dieléctrico. No solamente aceite dieléctrico conforma el aislamiento para este transformador, sino también hay mucho papel, cartón, madera incluso, internamente en la construcción de la bobina, ¿no? Que son aislamientos sólidos que ayudan o permiten que todos los puntos de contacto estén correctamente protegidos, que se le brinda la mayor seguridad en temas de distancia eléctrica interna entre capas de bobinas, entre bobinados, separación con el núcleo, etcétera. Estos elementos llamados aislamientos sólidos permiten poder hacerlo, ¿no? Son elementos físicos, ¿no? Ahora, complementando, está también, reitero, el aceite dieléctrico que ya envuelve todo ya completamente dentro del equipo, ¿no? Y le brinda la mayor seguridad al transformador, ¿no? Y todo eso contenido en una caja o cuba de acero, ¿no? En el cual tiene pues ya periféricos, que le llamo yo, o complementos, accesorios complementarios, como los aisladores que se encuentran sobre la tapa, los elementos de protección como la válvula de sobrepresión, el grifo de vaciado, el indicador de nivel de aceite, podría tener un termómetro, podría tener un deshumedecedor o desecador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene en el transformador.
Aquí hay otra imagen también donde se hace un corte ya de un transformador de distribución trifásico, en realidad este es un trifásico, y donde podemos ver ese núcleo, ¿no? Y bobinas, parte activa, se encuentra en el medio, miren. Y se puede ver el aislador, en este caso se trata de un transformador reductor, quiere decir que de una tensión mayor va a transformar a una tensión menor, va a reducir. Entonces, el punto número 9, que es el aislador mayor, sería en donde llega la línea o la alimentación, ingresa por el aislador mayor, el punto número 9, baja, ¿no? Por ese conductor, llega a la parte activa donde hay núcleo y bobina, se da el efecto electromagnético y sale por el lado derecho al exterior a través de ese punto número 10, que es un aislador más pequeño, ¿no? De pronto ingresa en el punto número 9, 10 kV y sale por el punto número 10, 220 voltios o 0.220 kV, una baja tensión ya. Entonces el transformador ha hecho su cometido de hacer la transformación o conversión de la tensión, ¿no? Ahora, como pueden ver allí, ahí se tiene el aceite dieléctrico, que en este caso es de color verde, envuelve toda la parte interna del transformador, ¿no? Incluso sobresale un poco más y llega hasta el tanque conservador, que es el punto número 6. Es un elemento que lo tienen los transformadores normalmente ya mayores a 315 kVA, tienen sobre la tapa ese tanque de expansión o tanque conservador que tiene dos funciones, ¿no? Muchos pensaban que solamente es para ser un tanque de reserva en caso hubiera una fuga de aceite, compense, ¿no? Ese tanque conservador el aceite que se va saliendo del equipo. Pero no solamente es eso, en realidad, su principal función es la de ser un espacio definido para que se dé la expansión, ¿no? O estiramiento, como dicen algunos, del aceite, ¿no? Al aceite calentar, porque este equipo va a calentar, el momento de funcionar, si bien es cierto, no es una máquina con un movimiento físico, mecánico, se genera calor porque hay circulación de electrones, de corriente. Entonces, al generarse calor por este transformador, el líquido suele generar algunos gases y también se dilata, crece. Entonces, necesita un espacio en donde expandirse, estirarse. Y ese tanque conservador que tiene un espacio libre, o sea, en ese tanque conservador solamente la mitad está con aceite, la mitad superior hacia arriba está libre. Entonces, ese es el espacio libre ideal para que el aceite pueda expandirse, estirarse, ¿no? Y después retornar, etcétera, cuando se vuelve a enfriar un poco más. Entonces, se tiene ese tanque conservador, reitero, en transformadores ya de 315, 400 kVA. Ya. Cada vez los transformadores están prescindiendo del tanque conservador, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿no? Y en los transformadores pequeños, ¿cuál es el espacio para que se dé la expansión de estos aceites, ¿no? O gases que se generan en el momento en que el trafo se calienta? En los trafos más pequeños se le deja un pequeño colchón de aire o nitrógeno en la parte inferior de la tapa y ahí ya se da la expansión, entonces ya no se hace necesario. Pero en los transformadores grandes sí todavía se pide o se ha determinado que todavía es mejor ponerle un tanque conservador por fuera, ¿no? Como se puede ver en la figura. Ahora que hablamos de temperatura, y aquí en el equipo, en la imagen también lo pueden ver, a los lados hay algunos radiadores, ¿no? Que sirven para refrigerar el transformador. El aceite dentro de un transformador trifásico cumple dos funciones. Uno, que es la de aislar el transformador, ¿no? Es un elemento que tiene una rigidez eléctrica superior a los 30 kilovoltios, ¿no? Entonces hace de que todas las partes internas estén protegidas, se evitan la generación de arcos eléctricos, de cortocircuitos, ¿no? Por distancias de los elementos que están muy juntos. Este aceite, al estar inmerso en cada una de sus partes, es como una capa protectora que evita que se generen esas situaciones, esos eventos, ¿no? Pero la otra función del aceite también es la de refrigerar el transformador, ¿no? Enfría al equipo, así como el agua enfría el motor de un vehículo. Y si ustedes son curiosos, saben que en el motor de un vehículo hay un radiador. Y ese radiador hace de que hay agua caliente que sale del motor, pase por el radiador, se enfría y luego retorna
a una menor temperatura al transformador y en ese círculo, ese circuito está constantemente enfriando el equipo. De igual forma pasa aquí. En este transformador tenemos radiadores a los lados, se nos entra el aceite caliente, se enfría con las correntadas de aire cuando es una refrigeración natural y retorna un poco más frío y ya mantiene en equilibrio de temperatura el transformador, ¿no? Es un intercambiador de calor este radiador. Ahora, decimos radiador cuando hablamos de equipos ya más grandes, pero cuando se habla de transformadores de distribución de pronto más pequeños, quizás ya no encontremos radiadores, pero sí encontremos tanque aleteado, eso que parece un acordeón, ¿no? Que rodea el transformador. Eso también es válido. Pero ya en transformadores más grandes se estila colocar los radiadores, ¿no? Porque la transferencia de calor se hace de manera más eficiente. E incluso en transformadores de potencia ya no solamente basta ponerle radiadores, también hay que ponerle una ventilación forzada con ventiladores, ¿no? U otros elementos. Ahora, también me permito decirles de que ya en transformadores pequeñitos de distribución también hay pequeños radiadores. ¿Por qué hay pequeños radiadores en los transformadores pequeñitos si de pronto, digamos, no los necesitan, ¿no? Lo que sucede es que al tener radiadores ya dispuestos como accesorios, es muy rápido y muy fácil poder terminar en menor tiempo un transformador, ¿no? Porque hacer un tanque aleteado te puede tomar un poco de tiempo. En cambio, tener ya esa parte del transformador lista solo para ensamblar hace que también los procesos de fabricación sean más rápidos, ¿no? Y a veces también, valga la verdad, es más eficiente también la transferencia de calor con pequeños radiadores. Entonces, recordemos esta parte de los radiadores y la importancia que tienen al momento de la refrigeración del equipo. Es importante siempre mantener el equipo a temperaturas adecuadas, ¿no? Bien, aquí en la imagen tenemos los accesorios de los transformadores. Pueden apreciar allí algunos que se encuentran sobre la tapa. Miren, en la imagen que está más cerca a nosotros no hay tanque conservador, porque seguramente es uno de 300, 250 kVA. Pero en el transformador que está posterior o más lejano, sí se ve tanque conservador, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos hace poco. Miren, ahí se ha hecho un corte, se puede ver el núcleo del transformador, están las bobinas, y esto que ustedes ven de color marrón que rodea el núcleo es cartón, ¿no? Está envuelto las bobinas con este material, y muchas de las partes internas incluso hay cable forrado, platinas de cobre forradas con papel. Eso hace de que tengamos allí un equipo que tiene un aislamiento sólido presente y que es el gran refuerzo en la protección de todas las conexiones internas del equipo. El tema del aislamiento sólido es muy importante. Un transformador tendrá más tiempo de vida siempre y cuando el aislamiento sólido también tenga un mayor tiempo de vida. Es proporcional. Si se degrada rápidamente el aislamiento sólido del transformador, nuestro equipo queda desprotegido y va a tener un menor tiempo de vida. Entonces, mantener el aislamiento sólido es importante con productos de calidad, con mantenimientos adecuados del transformador, porque evidentemente en el tiempo de funcionamiento del equipo, sus horas de trabajo permanente, a régimen completo o espaciado, igual hace que el aislamiento sólido, que al final está en contacto con el aceite, suela bajar sus propiedades conforme pasa el tiempo, pero lo ideal es hacer que se retrase ese degradamiento natural o normal, ¿no? Entonces, a veces también el tipo de aceite hace de que el degradamiento se dé de forma más lenta. Por ejemplo, en transformadores en aceite vegetal, una de las cosas que se destaca en los transformadores en aceite vegetal es que ese fluido, ese éster natural, biodegradable, el aceite vegetal, te conserva mejor el aislamiento sólido, hace de que el papel tenga mayor tiempo de vida, no te lo degrada como sí lo hace el aceite mineral. Ese, por ejemplo, es una de las propiedades que tiene el fluido. Otra propiedad que tiene el fluido de aceite vegetal, que no se incendia. A diferencia del aceite mineral, que su punto de combustión es 120, 125 grados centígrados, los aceites vegetales o éster naturales, su punto de combustión es 360 grados. Es por eso que se le llama fluidos tipo K, porque superan los 300 grados centígrados. Entonces, esos aceites no degradan el aislamiento sólido, no se incendian, son biodegradables, te dan mayor expectativa de vida en el transformador, pueden operar más caliente,
pueden hacer que, por ende, que el transformador pueda desarrollar mayor potencia sin restarle vida útil al equipo. Tiene varias propiedades importantes, destacables, ¿no? Es, como reitero, el fluido que se está utilizando mucho ahora en minería, y algunas compañías eléctricas, por no decir todas, ya la tienen homologada y se encuentran en muchas de nuestras redes actualmente, ¿no? Los aisladores para el transformador es una parte muy sensible, muy importante en el equipo, ¿no? Viendo la parte ya externa del transformador, ya hemos hablado bastante, creo, de la parte interna del equipo, pero hablando de la parte externa tenemos los aisladores, ¿no? Es una parte sensible. Es por eso que cuando ustedes ven que se le da mantenimiento al equipo, uno de los elementos en los cuales se presta mucha atención son los aisladores. La limpieza, de que no tengan grasa, de que no tengan polvo, de que no tengan rajaduras, que esté correcto, ¿no? Homogéneo, como se dice, y entonces ya tenemos un aislador adecuado, ¿no? ¿Qué sucede con este tipo de aisladores? Que los tenemos uno de dos tipos, los de porcelana o cerámicos, y los poliméricos, ¿no? Y los aisladores poliméricos que tienen otra constitución, ¿no? Mira, los cerámicos o de porcelana son los más extendidos o conocidos, ¿no? Es un tipo losa, la mayoría son de color marrón, por ejemplo, los que vemos aquí, también los hay blancos, grises, negros, etcétera, y tienen esta forma física como está en la figura. Los aisladores poliméricos o de silicona son de un elastómero especial, ¿no? Es por decir, de alguna manera es como un jeve, ¿de acuerdo? Dicho coloquialmente, ¿no? Y tienen también sus propiedades determinadas, sus diferenciaciones. Por ejemplo, los aisladores de silicona o poliméricos son hidrofóbicos, no hace que el agua, la humedad se quede impregnada en las aletas, pesan menos, son antivandálicos, porque si tú le tiras una piedra a un aislador polimérico de silicona, no se rompe nada, porque son poliméricos, es un elastómero, como un jeve, ¿no? En cambio, los de porcelana sí, pues tienen esa desventaja de que si se golpean, pues se rompen, se rajan, ¿no? Son los más extendidos, los aisladores de porcelana. Hablar, un punto importante en los aisladores es la línea de fuga, esa distancia que se encuentra desde la punta del aislador hasta el extremo que llega a la base del tanque del transformador, ¿no? Allí hay una distancia, pero no una distancia recta, ¿no? O sea, una distancia franca, sino es la distancia que se da recorriendo cada uno de las aletas, o sea, siguiendo el camino, rodeando cada una de las aletas del aislador hasta la base inferior, ¿no? Hasta la base. Allí hay una distancia determinada, esa se llama línea de fuga. Cuanto mayor kilovoltios o tensión tiene el transformador, se requiere una mayor línea de fuga. Y es que esa es la distancia que tendría que tener o transitar la corriente para llegar al tanque. Cuanto más dificultoso le hagamos esa distancia, es que nosotros vamos a conseguir que el transformador esté más protegido, ¿no? Entonces, el valor de la línea de fuga es importante al momento de la selección del aislador o cuando se pide un transformador completo. Los termómetros bimetálicos con contacto, sin contacto, son elementos de monitoreo, ¿no? Que se tienen en el transformador. También podemos decir de protección. Se encuentran sobre la tapa, están tomando, hablando de transformadores en aceite, que es nuestra conversación del día de hoy, toman lectura de la temperatura realmente del aceite del transformador, ¿no? Nos alertan porque se ven las agujas, si incrementa la temperatura de manera dramática, pues nosotros estar atentos de hacer alguna corrección, desconectar el equipo, ver qué está pasando, etcétera. Podría darse, por ejemplo, por una sobrecarga, por una falla o cortocircuito interno, no sé, que hace que el transformador eleve su temperatura, ¿no? Pero al tener también elementos o accesorios con contactos, como este termómetro bimetálico que podría tener contactos, ya nos da la posibilidad de que no solamente el monitoreo sea visual, sino el termómetro también pueda mandar señales de alerta, ¿no? Prender una circulina, una alarma, ¿no? O también mandar a desconectar el transformador en caso la temperatura pues incremente ya demasiado, ¿no? Los indicadores de nivel de aceite, bueno, su nombre lo indica, valga la redundancia, el tema de indicar.
y es que esto se tiene montado en el transformador para garantizar de que los niveles de aceite son los adecuados, que se completó, se llenó el aceite a un nivel correcto y que también en el tiempo no existan fugas. Si existen fugas de aceite, obviamente el nivel va a bajar, lo vamos a notar y vamos a darnos cuenta de que hay un problema, ¿no? Se encuentran en uno de los lados del transformador. Si no tiene tanque conservador, en un lado del transformador. Si tiene tanque conservador, este indicador de nivel de aceite está en el tanque conservador, en una de las caras del tanque conservador. Los hay sin contacto, ya dijimos que todo es visible, y también con contacto cuando nos da señales de alarma y desconexión. Los conmutadores, importante elemento, se encuentra sobre la tapa. Lo único que vemos del conmutador en un transformador de distribución trifásico en aceite solamente es la manija o el selector, ¿no?, que está sobre la tapa. Pero internamente, miren, tiene esta regleta que ustedes pueden ver y sirve para dos funciones. Una, que todo transformador de distribución en aceite, cualquier transformador de distribución lo tiene, todo fabricante te lo tiene que dar, y es que es la posibilidad de que el equipo tenga un selector, la posibilidad de poder seleccionar el nivel de tensión a la entrada. Y es que a veces las compañías eléctricas, al momento de entregar la energía o alimentar el transformador, no te dan la tensión teórica. Por ejemplo, si te dicen que te van a dar 22.9 kV, a veces te dan 23.10 kV o te dan 22.8 kV. O sea, no te dan la tensión ideal, nominal, teórica, esperada. Por lo tanto, si tú al transformador le inyectas una tensión diferente a la del diseño, a la salida va a redundar, se va a reflejar y también ya no te va a salir pues los 220 voltios que esperas, de pronto te sale 205 o de pronto te sale 245. Entonces, eso, por ejemplo, en un motor podría ser perjudicial, un motor que se encuentra aguas abajo como carga, ¿no? O sea, vamos a generar un problema. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes? Que esto es una parte de la normativa. Todo fabricante de transformador tiene que prever eso y colocar a la entrada la posibilidad mínimo de tener, en el caso de los transformadores de distribución trifásicos, tener 5 posiciones para poder seleccionar. Si nosotros vemos que hay una caída de tensión, ya movemos el selector y cambiamos de tap posición, ¿no?, para acercarla a la tensión ideal del equipo. Entonces, hay 5 posiciones, ¿no? El tap central, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, que permiten que el transformador pueda adecuarse a la tensión que en ese instante nos está entregando la red. Entonces, hay un selector sobre la tapa que tiene el número 1, 2, 3, 4 y 5, que son las posiciones. La normal es la del centro, la número 3. Ahí debería operar el equipo. Pero si se hace necesario, nos vamos 2 hacia abajo o 2 hacia arriba más. El otro conmutador, que también lo tienen algunos transformadores, no todos, es el de cambio de tensión primaria. ¿Por qué digo que algunos? Porque si es un transformador que solo tiene un único nivel de tensión, no va a tener este selector o este conmutador de cambio de tensión, porque solamente es una. Pero si es un transformador que es dual, 22.9 y 10 kV, 2 niveles de tensión, o sea, un transformador que puede operar para 2 niveles de tensión, sí va a tener el conmutador. ¿Para qué? Pues obviamente para pasar de 10 a 22.9 o viceversa. Entonces, redondeando, cerrando, un transformador con solo un nivel de tensión tendrá un conmutador para regulación, los de 5 posiciones, ¿no? Un transformador de doble tensión primaria tendrá un conmutador para regulación, como todos, pero aparte tendrá otro para hacer ese cambio de tensión de 22.9 a 10 kV, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos sobre la tapa. La válvula de sobrepresión es otro elemento también importante en el equipo que se encuentra sobre la tapa del transformador, generalmente, y es un elemento, uno también llamada válvula de seguridad, porque realmente se creó también para que en caso hubiera una falla franca en el equipo, se genere una gran presión interna de fogue por este elemento y no haga de que el trafo pues despida alguna de sus partes, sino de fogue por ese lado, ¿no? También está dado este válvula de sobrepresión para evacuar los excesos de gases que se puedan generar en el equipo. Se calibra
para que actúe a determinada presión, ¿no? Se encuentra sobre la tapa. La mayoría de las fugas de aceite que se da en un transformador, casi el 90%, se da por este elemento. Por ahí fuga el aceite. ¿Por qué? Porque es un elemento muy sensible. Se calibra para que actúe a una presión adecuada. Entonces, si alguien lo manipula, lo toca, lo pisa, como suele ocurrir a veces cuando montan transformadores en redes aéreas, a veces cuando colocan un transformador en la plataforma biposte, terminan de conectar el equipo y luego le toca pues al técnico colocar los cutados sobre el transformador, que normalmente están allí. ¿Qué hace? A veces se sube sobre el tanque del transformador, pisa la tapa del transformador como para tener un banquito, una silla, no sé, y poder trabajar ahí, y pisa de casualidad la válvula de sobrepresión. Entonces ahí lo estropeas, se descalibra y al tiempo comienza a tenerse fuga, ¿no? Los hay también estas válvulas de sobrepresión en contacto, o sea, para mandarte una señal en caso hubiera un detalle ahí que alarme de manera sonora o mande desconectar el equipo, ¿no? El deshumedecedor se encuentra en los transformadores de distribución para poder absorber o evitar el ingreso de humedad al transformador, a la parte interna del equipo. Nuestros transformadores son de libre respiración. Quiere decir de que en algún lado hay un punto de contacto de la parte interna con el medio ambiente. Entonces, este elemento está en el medio. Evita de que esa humedad externa pueda ingresar al transformador, ¿no? Y viceversa, también absorber la humedad externa interna que se encuentra en el equipo. Es un pequeño vasito, un recipiente que contiene dentro gránulos de sílica gel que absorben esta humedad. Cuando se entrega el deshumedecedor es de color, así como pueden ver en la figura, naranja, nacarado, ¿no? Amarillo, de ese color. Y ya cuando el deshumedecedor ha cumplido su función y ha absorbido mucha humedad, se pone oscuro, marrón, azul, negro, ¿no? Eso significa que ya está cargado de humedad. Algunas veces lo que se hace en campo, cuando ya está cargado el deshumedecedor y de pronto el repuesto demora, es retirar el deshumedecedor, abrir ese recipiente y los gránulos de sílica gel, por ejemplo, ponerle en una bandeja, en un plato. Algunas veces los llevamos al sol, los secamos, recupera su color normal, lo colocamos en el vasito y lo volvemos a poner en el equipo. Reutilizamos. Incluso los fabricantes te indican que es posible hacer eso. Obviamente llega un punto en el cual si lo haces muchas veces ya se desgasta o pierde sus propiedades el fluido y ya es necesario sí hacer el cambio ya, ¿no? Entonces, quería comentarles eso. Y el relé bucol, para finalizar, es un elemento que se encuentra entre el tanque conservador y el transformador y nos ayuda a evacuar o purgar los excesos de aire también internos, ¿no? Burbujas de aire que hubieran en el equipo. Mire, realmente nos hemos puesto a conversar bastante, o bueno, he hecho un monólogo, creo, más que nada. Quería un poco mencionarles sobre la tabla de datos técnicos, lo voy a hacer rápido nada más porque ya se me acaba la hora y de pronto quizás hay alguna pregunta. Decirle que las TDT, su tabla de datos técnicos, son importantes para el momento de abordar el tema del transformador, ¿no? Porque nos permite ser bastante claros, específicos con el usuario, el cliente que solicitó el transformador. ¿Qué le estamos entregando punto por punto? Tanto para la seguridad de ellos como para la seguridad del fabricante. De común acuerdo, firmamos ambos la tabla de datos técnicos y sabemos exactamente qué me pediste y qué te entregué. Hay muchos valores que completar en una tabla de datos técnicos. Algunas las hay más elaboradas que otras. Hay algunas que son básicas, ¿no? Normalmente distribución, una o dos hojas, dos caras, pero cuando habla de trafo de potencia sí tiene 6, 7 caras, ¿no? En lo cual ya entras mucho más a detalle. Obviamente un trafo de potencia tiene mayor componentes y mayor cuidado, ¿no? Normalmente la tabla está compuesto por una columna de características, el valor que requiere el cliente y qué oferta el fabricante, ¿no? ¿Qué te da? Si tú me pides 400 kVA, yo te doy 400 kVA. Si tú me pides que sea 1022.9 la tensión primaria, yo te ofrezco eso. Pero incluso, como pueden ver en la imagen, corrijo lo que tú estás colocando, porque siempre se pone primero la tensión mayor y luego la tensión menor. 22.9 10 kVA. Es lo mismo, pero digamos que la tabla también nos da la oportunidad de hacer algunas correcciones técnicamente a lo que se debe colocar en una tabla de este tipo, ¿no?
Entonces te dan lo que te pide y lo que tú ofreces. Ahora, algunas veces hay errores en el requerimiento. A veces el cliente, el usuario, el proyectista mantiene un error en la tabla, entonces es el fabricante el que puede hacer algunas correcciones. Y de pronto acá podría haber alguna otra columna de observaciones donde le dices por qué lo corregiste, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a instalar un equipo de 22.9 KB y de grupo de conexión DN5 en Lima Norte, allí yo tengo que hacer una corrección. Lima Norte utiliza 20 KB, no utiliza 22.9, entonces le estoy corrigiendo la tabla para que el usuario sepa de que ha habido un error en su requerimiento, ¿no? De pronto, en 22.9 en Lima Sur, en San Isidro, piden el grupo de conexión DN5, está mal, tengo que corregirlo, porque para Lima Sur, Luz del Sur ha definido que para 22.9 el grupo de conexión no es DN5, es IN y N6. Entonces lo corrijo y se lo comunico en la tabla al usuario. Obviamente cuando ve una tabla y le entregas al usuario, él se alarma porque ve algunos valores que han cambiado, pero ahí es donde uno sustenta por qué lo está haciendo, ¿no? O también podría tener un valor sobredimensionado. De pronto el transformador es de 10 kV y te está pidiendo de un nivel de aislamiento de 36 kilovoltios, cuando para 10 kV solo es 12 kV. Entonces, por ejemplo, ahí ha cometido un error de sobredimensionar los parámetros eléctricos. Entonces, las tablas nos dan la oportunidad de poder hacer esas correcciones, ¿no? En la tabla de datos técnicos, algunos usuarios o los requerimientos no indican la potencia, perdón, las pérdidas en el transformador. Entonces, ¿qué hacemos los fabricantes? Nos utilizamos las pérdidas que indica INACAL, que es otra norma técnica peruana, donde indican los valores permisibles de pérdida por potencia y tensión en los transformadores. Entonces, nosotros podemos tomar eso. Ahora, si hay un usuario cliente que en la TDT no te deja abierto el tema de las pérdidas, si no te pone valores puntuales, nosotros los fabricantes tenemos que llegar a esos valores. Entonces ya tenemos una obligatoriedad, ya no está libre, ya nos dicen qué valor hay que llegar. Entonces hay que hacer un diseño, si es que las pérdidas son muy bajas, para poder llegar a ese valor, ¿no? Eso podría incluso incrementar quizás, como suele pasar algunas veces, el costo del transformador, ¿no? Hay valores en las tablas donde te habla de los núcleos, de la bobina, el material, el bobinado, el tipo de aceite, bajo qué normas trabaja. Y también hay un apartado donde están los accesorios, ¿no? Donde están qué accesorios necesito. No le pongas, por ejemplo, termómetro, que esté así, o se va a instalar en interior y por lo tanto quiero que le ponga ruedas. Hay esa posibilidad de poner eso en el transformador. Miren, aquí, bueno, comentarles solamente que hay a veces oportunidades en las cuales hay que hacer diseños especiales para transformadores, ¿no? Por ejemplo, cuando tengamos un transformador montado en un edificio que está bastante cercano y donde los cutaos y los aisladores están expuestos muy cerca a las viviendas o a la ventana de ese edificio, se pueden hacer algunas modificaciones, siempre bajo normativa, ¿no? Por ejemplo, cambiar los cutaos por un breaker interno, llamado, por ejemplo, Magnex, y reemplazar los aisladores por convencionales, ¿no? Aisladores convencionales de porcelana por conectores enchufables, ¿no? Donde te aíslan de manera franca toda esa media tensión. Entonces, un poco aislamos o hacemos mucho más seguro un transformador que se encuentra montado en una red aérea cercana a una vivienda, ¿no? Entonces, hay posibilidades de hacer eso, ¿no? El protocolo de pruebas, hablando de las pruebas, vale la redundancia, del transformador, es un documento en el cual se resumen los valores o resultados de pruebas de rutina a los cuales fue expuesto el transformador. Todo fabricante que construye un transformador tiene que hacerle pruebas de rutina. Tenga laboratorio o no tenga laboratorio, si no tiene laboratorio tendrá que contratar un laboratorio externo, pero tiene que entregarte las pruebas de rutina de manera obligatoria porque eso indica la norma IEC, ¿no? Y ahí están todos los valores y los resultados. Hay valores permisibles, negado, relación de transformación, tensión aplicada, tensión inducida, hasta rigidez eléctrica del aceite se puede ver. Entonces, hay valores permisibles y no permisibles. Obviamente, para que el protocolo, para que el transformador sea aceptado y se pueda entregar, los valores tienen que estar dentro de lo permisible o del aceptado, ¿no? Firman ambas partes, fabricante y supervisor, porque a veces a las pruebas acude el supervisor de parte del cliente y se da aceptación al equipo. Ahora, hay pruebas de rutina, las obligatorias, pero también hay pruebas tipo, como las pruebas de calentamiento
o también la prueba de impulso eléctrico, ¿no? Que son pruebas más exigentes en los equipos. Existe allí un desgaste de las partes internas, por decir de alguna manera, son pruebas un poco destructivas, o sea, te consumen un poco el tiempo de vida del equipo porque son muy exigentes, pero se suelen hacer para definir que un lote de determinada cantidad de transformadores están construidos de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, si tengo 100 transformadores que mando a fabricar, elijo uno y lo mando a hacer a esa muestra, le mando a hacer pruebas tipo. Y si las aprueba, si bien es cierto, ha sufrido un desgaste el equipo, pero igual las aprueba, significa que todos los demás transformadores que han seguido esas mismas exigencias en su construcción, pues pasarían también la prueba y estarían conformes, ¿no? Normalmente las pruebas tipo no son obligatorias, son de común acuerdo y algunas veces si los usuarios quieren hacer o los clientes quieren hacer esas pruebas, tienen que pagar un adicional. No hay muchos laboratorios que tengan equipamiento para hacer pruebas tipo, en Promelsa sí las tenemos, podemos hacer tanto rutina como pruebas tipo, y eso es a solicitud, estas últimas pruebas que les mencioné, ¿no? Para el tema de mantenimiento en los transformadores de distribución hay algunos puntos de atención. El más conocido, creo, que siempre hablamos, es el la toma de muestras del fluido, ¿no? Que se hace cada 12 meses, cada año. Se toma una muestra de aceite, se le hace prueba de rigidez eléctrica, análisis físico-químico, cromatográfico, ¿no? Para determinar, uno, si el aceite mantiene sus propiedades, principalmente de aislamiento, y puede continuar brindándole la protección al equipo. Y además, porque el aceite también arrastra información o nos brinda información de otras partes internas del equipo, como los aislamientos sólidos. Obvio, ¿no? Porque si hay un degradamiento del aislamiento sólido, esas partículas degradadas quedan en el aceite y las podemos ver en unas pruebas. Entonces, la prueba del aceite no solamente es para ver la condición del fluido como tal, sino también tiene una capacidad para poder diagnosticar, una capacidad de diagnóstico que nos puede brindar información de otras cuestiones internas del equipo también. Y nos da ya un panorama más amplio de poder tomar decisiones, ¿no? Si reemplazamos el fluido, si lo mandamos a regenerar o si todavía puede utilizarse ese aceite en el equipo por un periodo más de tiempo, ¿no? Entonces aquí hay unas pequeñas tablas, los fabricantes solemos entregar los manuales de instalación, almacenaje, puesta en servicio y mantenimiento de los equipos, cada fabricante, pero todos suelen ser muy parecidos, ¿no? Porque esto hay que tenerlo nosotros bien claro. Ahora, siempre todo usuario tiene que tener un plan de mantenimiento, muy aparte de lo que te indica el proveedor, tener un plan de mantenimiento adecuado y ser riguroso con su cumplimiento. Uno, porque te va a dar la seguridad de tener equipos que te funcionen, te duren mucho más tiempo. Y otro también, porque es una exigencia presentar un plan de mantenimiento y evidenciarlo al momento que uno quiera hacer, por ejemplo, efectiva una garantía. Todos los fabricantes, si ustedes leen en sus cláusulas, va a decir allí, para efectos de garantía, tiene que el transformador estar en este periodo de tiempo desde que lo adquirió y también mostrar su plan de mantenimiento y evidenciarlo, y además debe colocarse los sistemas de protección adecuados al transformador, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces es importante, mira, como le digo, hasta para este tema, tener también el periodo de mantenimiento adecuado, ¿no? Bueno, yo les agradezco, he tenido oportunidad de poder conversar algo bastante rápido, voy a ver aquí si hay alguna conversación abierta en el chat, y será para una próxima oportunidad, pero entonces primero creo que vamos a ver aquí en el chat. Sí, hay una prueba de hermeticidad para José Luis Pedro John Córdoba. Hay una prueba de hermeticidad que nosotros, todo fabricante, le hace al transformador. Hay pruebas internas que se hace el equipo, que son parte del control de calidad propio de una empresa. Por ejemplo, nosotros en Promesa, cuando construimos un transformador y pasa por varias etapas, corte de núcleo, ensamblado de núcleo, bobinado, conexionado, mandar a hacer el tanque, mandar al horno a calentarlo, retirarlo, pintar los tanques, pintura base, pintura final, etc. En todo ese proceso hay un control de calidad permanente
Y al momento de construir el tanque, obviamente le hacemos pruebas de hermeticidad interna, es parte de nuestros procedimientos y también obedecen a la ISO 9000, a la certificación ISO 9001-2015 que tenemos, en donde nos pide hacer eso y tenemos que evidenciarlo. La ley de control de calidad tiene todos esos reportes. ¿Por qué? Lo hacemos internamente, dicho no solamente por el tema de la normativa, sino por nuestra seguridad. Porque si hay algo que está mal en el equipo, prefiero notarlo en pleno proceso para corregirlo, que notarlo cuando el transformador esté culminado y tenga que desarmarlo, sacar aceite. Entonces, prefiero notarlo antes. Entonces, nuestro control de calidad es permanente y las pruebas de hermeticidad se dan como parte del proceso. Ahora, a veces, algunos usuarios o clientes te piden hacer la prueba de hermeticidad del supervisor y él verlo. Lo podemos también hacer, ¿no? Algunos supervisores vienen en el momento, en el periodo de fabricación, algunos usuarios quieren normalmente nos piden algunas compañías grandes, ¿no? Solicitan, uno, estar en el momento de las pruebas finales, pero también hacer una visita en alguna parte del proceso. Y de pronto quieren ver la prueba de hermeticidad, que lo hagamos en pleno proceso, se les muestra y ya está, ¿no? Claro, la norma de pruebas vigentes en el Perú, ok, mira, las normas, las pruebas que se realizan en el transformador están en la normativa IS 60076. Ahora, nosotros a los usuarios les mandamos, y de hecho podemos hacerlo ahora, también en el registro que tiene nuestra área de comunicaciones, de marketing, le podemos mandar un resumen de esas pruebas, ¿ya? Pero si me pides que te entregue la normativa, eso sí es complicado porque las normativas tienen derecho, está prohibida su reproducción, hay que comprarlas, ¿no? Si quieres comprarlas, están en internet, en normativas ISE, tanto en español como en inglés, en todos los idiomas, y la puedes descargar, como que está prohibido hacer una copia y entregarla, ¿no? Pero nosotros podemos mandar extractos de la norma, ¿no? O nosotros digitarla y poder entregarla. No hay ningún problema, ¿no? Bueno, nuevamente acá las pruebas de hermeticidad, reitero, son parte de nuestro proceso de fabricación para asegurarnos que el tanque no tenga ningún punto de fuga y cuando le ingresemos el aceite no se esté saliendo el aceite, que el cordón de la soldadura esté adecuado, que las empaquetaduras de los aisladores, de los accesorios, sea el correcto y realmente esté muy sellado esa parte, ¿no? Todas las aberturas en las cuales hay accesorios que ingresan y están colocados con empaquetaduras, estas cumplan su función. Y al momento de determinada presión de funcionamiento, no se salga nada, ¿no? Por ninguna parte del transformador, ¿no? Bueno, en el tema de la normativa, dice normativa, exigencia de las pruebas de mantenimiento. Bueno, forman parte de las sugerencias que hace la norma IEC 60076, pero también son requerimientos o instrucciones que da el propio fabricante que conoce su transformador, ¿no? Te dice cuáles son los puntos de atención y te pide que si quieres conservar el equipo que te dure los 20, 25 años que te debe durar un transformador, 30 años, tienes que seguir todas estas normativas o todos estos regímenes o punto de atención del equipo, ¿no? En determinado tiempo, los aisladores limpiarles, quitarles la humedad, el polvo, la grasa, sacar una muestra de aceite, constantemente, por no decir diario, monitorear la temperatura, hacerle un barrido con una cámara termográfica, no solo al transformador, sino, por ejemplo, a los puntos de conexión de los cables de media tensión al aislador principal, a la salida, si no hay un chisporroteo, etcétera, ¿no? Colocarle cada cierto tiempo también un analizador de redes para ver si hay un desbalance en las cargas, si hay una sobrecarga, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el input para escoger, me dice Sandra, un transformador en aceite en lugar de un transformador seco? Reitero, nuestro Código Nacional de Electricidad te dice que para lugares donde hay tránsito de personas, un lugar cerrado dentro de una edificación como un estadio, teatro, hospital, centro comercial, edificio de oficina, universidad, te dice que está prohibido ya de plano los transformadores en aceite mineral. Solamente puedes instalar un transformador seco encapsulado. O de lo contrario, un transformador que tenga un fluido de alto punto de combustión y que no emane gases tóxicos. Esto último se refiere al transformador refrigerado en aceite vegetal.
Entonces, tienes estas dos posibilidades en lugares cerrados. Ahora, un transformador seco se puede instalar en otros lugares también, sí, pero un transformador seco, por ejemplo, no se puede instalar a la intemperie. Tú no puedes poner un transformador seco encapsulado montado en la plataforma de una red aérea, porque los transformadores secos precisan un enclosure, ¿no? Un gabinete, una celda de transformación que los proteja, porque no funcionan a la intemperie. Entonces, un transformador en aceite realmente opera de manera directa, se puede instalar a la intemperie, ideal para redes aéreas. También en lugares, transformador en aceite mineral, en cualquier industria, porque realmente no hay tránsito de persona franca, sino hay personal calificado, que es la gente de mantenimiento que aborda estos transformadores. Pero en lugares donde hay tránsito de personas, se puede colocar transformadores refrigerados en aceite, pero vegetal. ¿De acuerdo? Aceites vegetales. Nada más. La PPT, creo que el área de comunicaciones lo va a colocar en, ¿cómo se llama? En el, o lo va a poder compartir, ¿no? Acá el valor, acá dice Sandra, ¿cuál es el riesgo de la tensión interfacial del aceite sea menor del valor límite permisible, ¿no? Si tenemos estos valores menores a los acostumbrados, simplemente, dicho de manera general, el aceite pierde la propiedad de aislamiento y es como si no hubiera nada recubriendo las partes internas que están bastante cercanas. Miren, dentro del transformador, los bobinados están realizados con alambre esmaltado. Los alambres no tienen una chaqueta como los conductores que conocemos normalmente, pues, en instalaciones domiciliarias. Esos alambres están solo con un esmalte, protegidos por unos aislamientos sólidos, etc. Muchas de sus partes internas están muy cercanas. Imagínense, en una caja de un transformador de 630 kVA, está metido el conmutador, los bobinados, las conexiones, algún otro elemento interno, en un espacio reducido con distancias eléctricas cortas. Entonces, si bien es cierto un aislamiento sólido, igual, las distancias son bastante pequeñas, ¿no? Entonces, el aceite es esa barrera de protección. Si se pierden sus propiedades dieléctricas o los valores mínimos permisibles, tenemos un aceite que ya no va a brindar la protección o cumplir su función principal, que es la de aislamiento, ¿no? Ahora, el aceite también tiene otras propiedades secundarias, digamos, ¿no? Que es el soporte a la humedad, ¿no? Que es la extensión de la vida útil también de los aislamientos sólidos. En ese sentido, una mejor función, reitero, para los transformadores refrigerados en aceite es que utilice el aceite vegetal. Miren, les estoy hablando hace bastante rato sobre el tema del aceite vegetal, pero en realidad es el fluido por excelencia para cualquier transformador refrigerado en aceite. ¿Qué quiere decir? Reemplacemos los aceites minerales por los vegetales. ¿Pasará un tiempo? Seguramente sí, pero el aceite vegetal que llegó en el Perú en el año 2010, que ya vamos 12 años, ha hecho un recorrido bastante importante. Sector minería, el aceite por excelencia, aceite vegetal. Las compañías eléctricas en el Perú, casi todas, de las 13 que hay, o de las 15 que hay, perdón, solamente tenemos 2 compañías eléctricas que son privadas, por cierto, que todavía no la tienen homologada. Todas las demás del Perú ya la tienen homologada y en alguna de sus instalaciones las están solicitando, ¿no? Entonces va a llegar un momento, estimados amigos, donde solamente nos vamos a quedar con transformadores secos encapsulados y con transformadores refrigerados en aceite vegetal, por las propiedades que ya dije, ¿no? Cero incendios, extensión de tiempo de vida del transformador, biodegradable, no contamina el medio ambiente y es un recurso renovable, no se va a acabar. No, la muestra de aceite se saca no por el tanque conservador, se saca por el grifo de vaciado que se encuentra en la parte inferior, ese pequeño cañito que se encuentra en la parte inferior del transformador. Muy bien, muchas gracias. Nos hemos extendido un poco más de 15 minutos. Les agradezco el tiempo que me han permitido conversar con ustedes y bueno, tendremos la próxima semana también una presentación quizás hasta más interesante que esto. Siempre tratamos de ir mejorando en el tiempo. Reitero, ¿no? Para la próxima seguro tendremos pizarra electrónica también para hacer algunos dibujos o algunos gráficos que se precisan a veces en la conversación. Y de igual forma, sus sugerencias por nuestros canales de comunicación, el Facebook,
el Instagram que también tenemos. Hay un video en YouTube, por ejemplo, sobre lo que hemos conversado, ya de manera visual en un video, las partes principales, los transformadores de distribución. Tenemos un video en nuestro canal de YouTube y otros también bastante interesantes, ¿no? Muchas gracias también a nuestra área de comunicaciones, que es el medio que nos permite poder estar en contacto con ustedes. Son muy amables. Muchas gracias. Hasta luego.